Se acerca. No hay escapatoria. Durante Halloween, desaparece el velo existente entre este mundo y el más allá. Y entonces se abren los infiernos. Las personas se asustan entre ellas desde que existe Halloween. Pero ¿cuánto tiempo hace de eso? ¿Cuál es su origen? ¿Y por qué nos disfrazamos y hacemos lámparas con calabazas? ¿Para satisfacer nuestros miedos más profundos? Revelar los secretos de Halloween significa descubrir cómo empezó hace miles de años. Así que cierren las puertas, pongan la luz en penumbra y no se asusten mientras escarbamos en la verdadera historia de Halloween. Niños disfrazados van de puerta en puerta y nos amenazan. Nosotros, como respuesta, les damos golosinas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tallamos caras en frutos y encendemos dentro velas? ¿Y por qué adornamos nuestras casas con ataúdes y tumbas? Hace miles de años, los celtas, una de las primeras tribus de Europa, celebraban con hogueras el Samhain, festival de la cosecha, la noche del 31 de octubre, para dar la bienvenida a su nuevo año. Para los pueblos antiguos, la cosecha marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Si se perdían los cultivos, la gente moría de hambre. La muerte siempre estaba cerca. Perduran historias de gente que durante el Samhain se perdió en el otro mundo y de muertos que aparecieron entre los vivos. Pero lo cierto es que sabemos muy poco sobre Samhain. Pero ¿cómo han llegado hasta nuestros días esas tradiciones antiguas? En un curioso e inesperado giro de la historia, cuando el cristianismo se comenzó a extender, adoptó y readaptó las costumbres paganas en vez de intentar acabar con ellas. Eso facilitaba la conversión de los paganos. Un festival pagano clave que recibió el maquillaje cristiano fue Lemuria. En él, los celebrantes aplacaban a la muerte y culminaba el 13 de mayo. Era el más espeluznante de los días que tenía el calendario romano para celebrar la muerte. Durante Lemuria, lo que denominaban las larvas, los fantasmas de los fallecidos volvían para perseguir a la gente. Para acallar a los muertos, los paganos romanos echaban leche sobre sus tumbas o les ofrecían pastelitos. Pero en el siglo VI después de Cristo, la Iglesia adoptó Lemuria, convirtiendo el 13 de mayo en el Día de Todos los Santos, un día en honor de los muertos más sagrados de la cristiandad. Establecer esa fiesta fue un intento de cristianizar aquel festival pagano, pero se hizo manteniendo muchos de sus significados. La versión cristianizada de Lemuria tuvo tanto éxito que los líderes de la Iglesia tomaron la decisión de crear Halloween. Trasladaron el Día de Todos los Santos, o Hallows Day, al 1 de noviembre, para quitar toda la fuerza al Samhain pagano. Como Samhain se celebraba la noche del 31 de octubre, antes del Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, la gente comenzó a llamar a Samhain All Hallows Evening, la víspera a All Hallows Day. El término se fue acortando hasta convertirse en All Hallows Even y finalmente en Halloween. Luego, para jugar sobre seguro, la Iglesia dio un paso más, añadiendo una fiesta no solo en honor de los santos, sino de todos los cristianos. El 2 de noviembre se convirtió en el Día de los Difuntos, un día autorizado por la Iglesia en honor de los difuntos. Pero esperen, todavía hay más. La Iglesia también ayudó a establecer la tradición del truco o trato. Todo comenzó durante la Edad Media, en el Día de los Difuntos, cuando los sacerdotes dijeron a los cristianos que rezaran por las almas atrapadas entre el cielo y el infierno, en un mundo de tinieblas llamado purgatorio. El purgatorio no era un lugar agradable. No es el infierno. No es tan malo como el infierno, pero aún así es bastante desagradable. Se sufre atascado allí. Afortunadamente puedes hacer algo por esas almas. Puedes rezar por ellas. ¿Y cómo salían las almas del purgatorio? Según la Iglesia, si se ofrecían oraciones suficientes por ella, un alma podía volar hasta el cielo.
Esto condujo a una costumbre medieval que guarda mucha similitud con el truco o trato actual. Los niños recorrían las casas pidiendo pastelillos de almas, unos bollos especiados rellenos de pasas. A cambio de esas delicias, los mendigos ofrecían oraciones por las almas atrapadas en el purgatorio. Este precursor del truco o trato actual se convirtió en una preocupación para los cristianos medievales, al igual que otro futuro elemento esencial para Halloween: las brujas. Casi siempre mujeres, las brujas eran consideradas aliadas de Satán. Con el tiempo, a medida que más y más mujeres fueron siendo acusadas de brujería, sus objetos cotidianos de cocina adquirieron dimensiones siniestras y se han convertido en iconos de Halloween. Algo tan mundano como una escoba se convirtió en un elemento del mal, además de en un medio de transporte. Otro accesorio presente en la guarida de todas las brujas era perfecto para cocinar pociones maléficas: la marmita. Las marmitas se hicieron muy populares. Naturalmente, era algo que había en todos los hogares de la Edad Media. Era un elemento básico para cocinar. Hogueras, adoración a los muertos, mendigar pastelillos. Pero todavía no se habían unido formando una aterradora fiesta laica. Este periodo vio la influencia constante de uno de los elementos más coloristas de Halloween: la máscara. Con frecuencia aparecía asociada a otra tradición de Halloween: la destrucción. Los pendencieros mendigos de la Noche de Todos los Santos consumían también buenas dosis de alcohol, y las peticiones de comida y bebida se fueron haciendo más amenazadoras. Las máscaras ayudaban a ocultar la identidad. En el siglo XVII, en Inglaterra, muchas de esas costumbres sobrevivieron solo en las zonas rurales, pero aparecían pronto en las calles de las ciudades gracias a un terrorista procatólico llamado Guy Fawkes. El 5 de noviembre de 1605, Fawkes intentó volar la Cámara de los Lores de Londres con 36 barriles de pólvora. Guy Fawkes fue juzgado, declarado culpable y ahorcado. Y según la leyenda, su cuerpo fue descuartizado y arrojaron los pedazos al fuego. Al año siguiente y todos los años posteriores, en el aniversario del ataque fallido, los niños de Londres se burlaron del recuerdo de Guy Fawkes, causando el caos en las calles, manifestándose, mendigando y haciendo hogueras. Para los puritanos de Nueva Inglaterra, lo sobrenatural era una fuerza oscura y amenazadora, no la superstición inofensiva que inspiraba una fiesta. Algo más espeluznante: la imagen de un espíritu o fantasma se iba a unir a los esqueletos y las brujas en una danza macabra de Halloween. A mediados del siglo XIX, Norteamérica se preparaba para una celebración mucho más oscura. Al cabo de 4 largos años, la guerra civil acabó en 1865 con más de 500.000 de muertos. Es la época en la que empezó de verdad la historia del Halloween norteamericano. Para los escoceses era una noche que daba miedo. Hasta muy tarde se siguió hablando del coco en Halloween. El coco, una especie de fantasma amorfo, molesto, que acosaba a los niños escondido bajo las camas, llamando a las ventanas o acechando desde puertas y torniquetes. Se creía que había cocos de muchos tipos, lo que significaba que la noche de Halloween, al cruzar cualquier puerta, podía haber algo esperándote. El símbolo más conocido de Halloween, las calabazas farol o jack-o'-lantern, también empezó como una tradición europea, pero el prototipo no se tallaba en una calabaza. Hay una leyenda importante acerca de un personaje llamado Jack O'Lantern. Jack era un follonero. Era tan malo que consiguió incluso que lo echaran del infierno, que no es fácil de conseguir. Pero el demonio sintió pena por él, así que sacó un ascua del fuego del infierno y se la dio a Jack.
Jack cogió el ascua, la colocó dentro de un nabo vaciado y se fue por el mundo. Esa es la leyenda de Jack O'Lantern. Siguiendo una vieja costumbre europea, los niños tallan sus propias jack-o'-lanterns en nabos y las iluminan con velas. Los norteamericanos mejoraron la tradición de la jack-o'-lantern. Cambiaron el duro nabo del viejo mundo por una calabaza grande y redonda, y apareció el sello de identidad de Halloween. Por lo general, las calabazas se cosechan hacia Halloween, y los niños se dieron cuenta de que la jack-o'-lantern podía ser la mejor arma de un bromista la noche de Halloween. Esqueletos, telas de araña, calabazas y murciélagos establecieron el aspecto de Halloween que ahora conocemos. Entre esas imágenes están los fantasmas con sábana blanca. La sábana que llevan los fantasmas tiene su origen en la mortaja, la tela con que tradicionalmente se envolvía a los cadáveres antes de enterrarlos. ¿Y las jack-o'-lanterns? La gran sonrisa recuerda el rictus de la cara del muerto, igual que la nariz triangular. Aunque se considere como algo divertido, la muerte sigue estando presente en esta imaginería. Los demonios con cuernos provienen de la descripción medieval de Satán. Halloween, además de vestir los viejos disfraces con disfraces nuevos, también iba creando nuevas tradiciones y bastante malas. Las gamberradas, cometidas generalmente por adolescentes, acosaban ciudades como Chicago o Filadelfia. En la década de 1920, Halloween entró en crisis en Norteamérica. Las bromas de Halloween se habían ido de las manos. Las bromas destructivas iban más allá de aplastar calabazas. Los chicos colocaban pastillas de jabón en los carriles de los tranvías para que descarrilaran, y la gente resultaba herida. Quitaban los peldaños de la entrada de las casas, de modo que cuando la gente salía se caía y se hacía daño. Provocaban incendios, tiraban piedras contra las ventanas. Cosas realmente destructivas. Los chicos ya no hacían tonterías inocentes. Ahora rompían bombillas de las farolas, incendiaban edificios, rompían las ventanillas de los coches. Pero lo que de verdad necesitaba Halloween era una tradición completamente nueva. Y no tardaría en aparecer una, pero la nueva tradición no sería más que una variación de una costumbre muy antigua de Halloween. Hola. Truco o trato. La frase que derrama cataratas de caramelos en calabazas de plástico y fundas de almohada por toda Norteamérica la noche del 31 de octubre. Si miramos con atención, veremos que Halloween es un escaparate de todo lo que teme el hombre. Así que cuidado con las casas encantadas y las puertas chirriantes, las sábanas hinchadas y la luna llena. Y no te sorprendas si una calabaza sonriente te desea ¡Feliz Halloween! Halloween se presenta ahora como una fiesta colorida e inofensiva, que es para los niños y donde se comen dulces y se visten divertidos disfraces. Sin reparar en sus orígenes, la mayoría no relaciona toda suerte de hechos fatales que ocurren durante Halloween, como por ejemplo que el índice de crímenes y accidentes aumenta 4 veces más en esas fechas. Tampoco reparan en que ese día grupos satanistas realizan actos vandálicos o sacrificios de animales para adorar al príncipe de las tinieblas, al dios de la muerte, es decir, a Satanás. Gracias a su habilidad para engañar a los hombres, el diablo ha logrado tener su día de celebración, sin que muchos reparen que lo que toman como un juego de niños es abrir la puerta espiritual para que entre a sus vidas, junto con los millones de espíritus malignos que lo rodean y lo sirven aquí en la tierra, a donde fue echado por Dios. Primera de Juan 5:19 dice: Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Proverbios 16:25 nos dice: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros.